Buenas tardes. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Alma Laura Ladrón de Guevara Cetina, quien nos va a hablar precisamente en su conferencia magistral de las actualidades en la relación de la obesidad y el hígado graso. Esta entidad nosológica, como sabemos, pues cada vez cobra más vidas y sobre todo más vidas jóvenes. Como mencionó uno de los principales autores en este tema en Canadá, pues prácticamente estamos en un momento histórico que lamentablemente no hemos podido controlar y que estamos tratando, por supuesto, de revertir y que representa un riesgo de calidad de vida en la población, sobre todo de niños y jóvenes. Este autor en esta frase menciona que estamos ante la primera generación de padres que van a enterrar a sus hijos, entre otros aspectos, por el hígado graso como consecuencia de los problemas de alimentación y la obesidad. En este sentido, es que la doctora Ladrón de Guevara, quien es médica cirujana y especialista en gastroenterología, en endoscopía y en hepatología, nos dará una visión panorámica de lo que se ha venido haciendo en la materia. Ella además es investigadora, maestra en ciencias, sus estudios todos los ha realizado a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y lleva ya toda una trayectoria clínica y de investigación en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Ella en esta casa ha sido médica adscrita en medicina interna, por supuesto en el servicio de gastroenterología, en endoscopía, y ha participado de manera muy intensa en la creación de los programas para la atención, particularmente a los padecimientos hepáticos. Fue parte también del grupo que constituyó la clínica de hígado, los proyectos específicos para la atención a la cirrosis, la hepatitis y particularmente la enfermedad hepática no alcohólica. Insisto, realmente este problema muy relacionado con el hígado graso y los problemas de obesidad. Ella actualmente es la directora de trasplantes en este centro médico y directora del Centro de Investigación y Gastroenterología. Su participación, por supuesto, en la docencia en el pre y el posgrado médico es muy destacada y ha participado en numerosas publicaciones y estudios en este campo muy particular. Le agradecemos a la doctora Ladrón de Guevara su participación en nuestro primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Adelante, doctora Ladrón de Guevara. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alma Laura Ladrón de Guevara y agradezco mucho al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y en particular a los organizadores por permitirme estar esta tarde de hoy para hablar sobre un tema de actualidad para todo el continente americano, en general para todo el mundo, pero más nos afecta en este continente americano, que es el hígado graso y su relación con la obesidad. Voy a permitirme compartir esta pantalla, la pantalla para que ustedes vayan viendo esta presentación y vamos a ir hablando todos bueno, vamos a ir tocando diferentes temas que son importantes. El tema que me voy a enfocar el día de hoy es si la obesidad y la enfermedad grasa del hígado no alcohólico disminuiría la expectativa de vida de nosotros como mexicanos y del resto de la humanidad. Vamos a ir viendo estos pequeños temas que son historia, la epidemiología, la fisiopatología muy importante, el papel de la obesidad y la resistencia a la insulina, factores desencadenantes, el estrés oxidativo, la lipotoxicidad, la historia natural, el diagnóstico, y vamos a tocar poquito del tratamiento, porque en la realidad esta enfermedad hasta el momento no tiene un tratamiento que podríamos decir efectivo. Resulta que el hígado graso se convirtió en una enfermedad de forma muy reciente, cuando, por ejemplo, podemos ver en 1980, el doctor Ludwig reporta que en la Clínica Mayo tienen una serie de problemas de hallazgos en biopsias hepáticas que no corresponden a nada más.
¿sí? Y esto es muy importante porque, pues ustedes saben que la enfermedad, otras enfermedades como la diabetes, la colelitiasis y tal vez la cirrosis nos acompañan desde muchísimos siglos, no vamos a decir años, sino siglos, que han sido identificadas. Entonces, apenas en y a pesar de que conocemos la cirrosis desde la época prehispánica y desde la época de los antiguos egipcios y romanos, vemos que esta entidad que es el hígado graso apenas se reconoce pues hace, digamos, 40 años, ¿sí? Y es en una serie de biopsias que en la Clínica Mayo encuentran que hay grasa, hay inflamación, hay cuerpos de Mallory, y esto se da principalmente en mujeres que son diabéticas y están asociados a la obesidad y a la colelitiasis. Entonces, estas entidades que son la diabetes, la obesidad y el hígado graso, pues ya tienen al menos 40 años de que estamos viendo que están en conjunto y que pueden progresar hacia la cirrosis. Llama la atención que en esta ¿cómo se llama? Publicación, en esta primera abordaje de esta entidad, dicen hay hepatomegalia y hay unas anormalidades leves de la función hepática, ¿no? Y que realmente no hay ningún otro síntoma, y esto es muy importante. Esta diapositiva la tengo de muchas presentaciones, pero quiero que vean qué es lo que sucede, ¿sí? Este es un hígado normal. Aquí vemos el hígado, como podemos decir, como conocemos a los higaditos de pollo, ¿no? O a los higaditos de res, que son color vinoso, con sus bordes lisos, ¿no? Muy bonito este hígado es un hígado de un paciente trasplantado. Este es el hígado que sacamos de este paciente, y este hígado en particular quiero hacer énfasis que vean la gran cantidad de fibrosis que tiene, y no está tan nodular como otras cirrosis que tenemos, como las de hepatitis C, que son realmente bolas y bolas por todos lados. Este es un hígado muy liso porque tiene mucha fibrosis. Esto es como avanza la enfermedad del hígado graso. Es una enfermedad muy fibrótica. Y este es un hígado que se nos ofertó para el programa de trasplantes del Hospital 20 de Noviembre, donde yo trabajaba, y vean la esteatosis de este hígado. Y cabe señalar que este donante tenía enzimas hepáticas normales y no era diabético, lo único que tenía era sobrepeso. Pero ven la diferencia del color, este color naranjoso y como que estuviera hecho como bolitas. Esto es como la esteatosis va haciendo el hígado. Y en México no tenemos tantos trasplantes hepáticos porque tenemos ahí alguna situación de la cultura, ¿no? Pero de la donación. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, nosotros en México se trasplantan aproximadamente 200 órganos al año y hay donación de 500, y la lista de espera está como alrededor de 500. Entonces diríamos, sí podríamos trasplantar esta cantidad de hígados, pero sin embargo, muchos hígados se rechazan precisamente por la gran esteatosis que tienen, porque esto tiene un muy mal pronóstico post-trasplante. En la actualidad se están desarrollando algunas tecnologías para limpiar la grasa del hígado en los injertos que parecen prometedoras. Sin embargo, la otra parte de la moneda es que en México se mueren 30,000 personas al año, un poquito más, por enfermedades hepáticas. La tercera parte de estas personas son por la cirrosis relacionada a la esteatohepatitis o la enfermedad de grasa del hígado, ¿sí? Y el otro 30% es más o menos como hepatitis C, y el otro 30% es al alcohol. Pero si nosotros trasplantamos 200 órganos al año,
realmente no estamos haciendo un impacto en ningún paciente con cirrosis y en ningún paciente con enfermedad grasa del hígado. Realmente esto no es la solución. El trasplante es una muy buena terapia para pacientes con cirrosis, pero lo que tal vez deberíamos de hacer es prevenir que las personas evolucionen hacia la cirrosis. Y vamos a ver la magnitud de esta enfermedad. Bueno, a nivel internacional, los patólogos, y voy a decir los patólogos porque el resto de nosotros que nos dedicamos a las enfermedades hepáticas, consideramos que el espectro de la enfermedad de la esteatosis y la esteatohepatitis y fibrosis es una sola enfermedad, ¿sí? Pero los patólogos dicen, bueno, hay acumulación de grasa sin inflamación. Los pacientes que tienen inflamación progresan a la fibrosis y la fibrosis finalmente va aumentando. Ese es un mecanismo que se despierta después de la inflamación, que es la esteatohepatitis. Y eso es lo que promueve la cirrosis y posteriormente el cáncer del hígado. Entonces tenemos aquí, ven cómo se ve el hígado en una imagen histopatológica normal, son los sinusoides, aquí vemos el acúmulo de las células, cómo son cuadraditas, cuboides, ¿no? En la realidad, pero en una dimensión las vemos así como cuadraditas, ¿sí? Y las vemos en hileras y no vemos datos de fibrosis, ¿sí? Aquí, y ni grasa, lo normal es tener menos del 6% de grasa. Aquí ya vemos estas células, ¿verdad? Que están blancas, ¿sí? Estas son células con grasa, las que tienen F, y las células blancas y deformes son las células que son de la que son la degeneración balonoide. La degeneración balonoide lo que se traduce es una degeneración estructural, ¿sí? Porque el citoesqueleto de la célula se empieza a deshacer. Entonces, de ser una célula cuboide, como vemos aquí con su citoplasma rosadito, se empiezan a hacer blancas. Aquí vemos inclusive un cuerpo de Mallory, ¿sí? Cómo se va, que esto es el aparato de Golgi y el retículo que se empieza ahí a alinizar y a deshacerse. Entonces, esto ya finalmente lo que hace es que la célula, de alguna forma muy básica, vamos a decir, entra en un proceso de apoptosis. Y entonces esto llama a la inflamación, como ven aquí, la presencia de linfocitos y aquí hay un eosinófilo, ¿verdad? Que esto va a empezar a progresar hacia la fibrosis. En particular nosotros utilizamos, bueno, los patólogos que ven estas enfermedades de hígado, utiliza la tinción de Masson y la fibrosis la reconocemos como esta tinción entre azulita o morada a comparación de los citoplasmas rosa de las demás células, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo se empieza a acumular esta fibrosis que parece al principio como una pequeña malla de alambre, digamos, y finalmente cómo va progresando lo que nosotros le llamamos la fibrosis. Esta sería una fibrosis pericelular y esta sería una fibrosis en puente que va de un espacio porta a otro espacio porta y finalmente cómo va cerrando estos y se van haciendo nódulos en donde las células van a tener hipoxia. Entonces estos famosos nódulos que nosotros decimos que son nódulos de regeneración, no son nódulos de regeneración, sino son nódulos de muerte del tejido hepático. Finalmente, debido a las múltiples mutaciones que se presentan por la hipoxia, inducidas por la hipoxia, puede desarrollarse hepatocarcinoma. Esto sería así como un espectro muy amplio de la enfermedad. Vamos a ir detallando ciertos aspectos en las siguientes diapositivas. Entonces, bueno, les digo, los patólogos reconocen dos grandes grupos de esta enfermedad, que esta es la enfermedad grasa del hígado no alcohólica, que es la acumulación de triglicéridos en el hígado
que es del 6% en adelante, y vemos aquí como estas bolitas no blancas que se ven en esta diapositiva, y aquí vemos las otras células hepáticas, ¿verdad? Pero aquí no vemos datos de inflamación, si acaso un poquito aquí, pero no vemos fibrosis. Y la esteatohepatitis no alcohólica es un estado de inflamación y daño celular con la degeneración balonoide de los hepatocitos y el desarrollo de fibrosis, como vemos aquí. Sin embargo, esto es un espectro, o sea, esto es un continuo de una enfermedad. Aquí vemos la epidemiología de esta enfermedad, y como ven aquí, por ejemplo, en la enfermedad hepática crónica, que no es cirrosis, ¿sí? La esteatohepatitis cada vez va ocupando mayor lugar en los diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en los latinos, o podríamos decir razas, no me gusta decir razas, pero digamos en las diferentes etnias, ¿sí? Por ejemplo, en los latinoamericanos, estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos por la doctora Setia Wan, en que vemos cómo en los latinos ocupa la enfermedad grasa del hígado más del 50% de la enfermedad hepática, y luego en los japoneses americanos esto es todavía más importante, igual que de los hawaianos, pero de los afroamericanos es aproximadamente el 50%, y de la población que le llaman blanca, que luego también le dicen caucásica, pero no son del Cáucaso, entonces estos pacientes ocupa un poco menos que en los latinos. Entonces, esto, ¿qué traduce? Traduce que las poblaciones vamos recibiendo ¿cómo se dice? Una genética, una conformación genética que va modulando la presencia de ciertas enfermedades. Esto con la epigenética y los factores ambientales van a producir ciertas enfermedades, que en este caso ya es la enfermedad crónica, es la cirrosis, y como pueden ver ustedes, en la cirrosis, el componente de los latinoamericanos, vean, es básicamente pues una tercera parte. La hepatitis C, también una gran cantidad, la enfermedad por alcohol, también importante, ¿sí? Y aquí otras entidades, entre ellas la hepatitis B, la cirrosis criptogénica y otras enfermedades como pueden ser las enfermedades autoinmunes. Pero esta es nuestra realidad, ¿no? De todos los países latinoamericanos, pero con un mayor predominio en mexicanos, y vamos a ver por qué un poquito más adelante. En la prevalencia global, pues podemos ver que en Nigeria, pues menos del 10% de estas personas tienen, pero también existe, ¿sí? Y que uno de los países más afectados viene a ser China, donde un poquito más del 40% tienen esta enfermedad. Nosotros, aproximadamente en nuestra población mexicana, población general, es alrededor del 35%. Hay países que nosotros pensaríamos que porque somos los campeones mundiales de la obesidad y la diabetes, que son las dos entidades que se asocian a esta enfermedad, deberíamos estar más altos. También es posible que esta información esté un poco sesgada porque realmente no tenemos muchos estudios epidemiológicos. Sin embargo, pues se puede ver esto, ¿no? Hay algunos países como lo que es Turquía, que aquí no está, pero yo creo que están al nivel más o menos de Brasil, porque allí hay también muchísima enfermedad, y en un lugar que uno no lo esperaría, pero por ejemplo, porque en España tienen ahí un 25%, ¿no? Pero en los Países Bajos, o sea, como en Dinamarca, es más alto, es el 35%. Y estos son datos que aparecen en una publicación de Clinics of Liver Disease del año 2016, que no son tan antiguos, posiblemente sean de hace unos 10 años, digamos, pero la prevalencia más o menos se ha mantenido en los estudios epidemiológicos. Entonces, es muy interesante que en todas las poblaciones se presenta esta enfermedad. Sin embargo, sí hay poblaciones más afectadas, como pueden ser China, Brasil, los Países Bajos y México, con mayor prevalencia, ¿sí? Ahora, la asociación de la obesidad con la enfermedad grasa del hígado, podemos ver que en México se asocia en un 26%, ¿no?
Esta es la prevalencia de la enfermedad grasa y esta es la prevalencia de la obesidad. Entonces, más o menos cerca del 30% de los pacientes con obesidad van a tener enfermedad grasa y el 26% de los pacientes que tienen enfermedad grasa del hígado van a tener obesidad. Entonces, hay una relación muy lineal, ¿no? Y aquí vemos en otras poblaciones de Latinoamérica no es tan notorio como en México. Ahora, ¿qué sucede y cuáles son las causas de mortalidad de esta enfermedad? Si bien hay mucha mortalidad por la enfermedad hepática en sí, no es la principal causa de mortalidad. La principal causa de mortalidad de esta enfermedad son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué sucede? Pues tenemos condiciones asociadas a la enfermedad grasa del hígado, como la hiperlipidemia, el hipotiroidismo, la hipertensión, el síndrome metabólico en sí, la diabetes, la deficiencia de vitamina D. Todas estas enfermedades van a afectar directamente al corazón. Por otra parte, lo que siempre les digo a todos mis pacientes, ¿no?, que tienen hígado graso, usted piensa que se va a morir del hígado, a lo mejor se muere de una enfermedad cardíaca antes que morirse del hígado, pero de todas maneras es un aumento de la mortalidad, ¿no? Y en México hay que recordar que la primera causa de mortalidad es la diabetes, la diabetes es ahorita en este año. Las siguientes son las enfermedades cardiovasculares, la tercera son la enfermedad vascular cerebral y la cuarta es, bueno, del año pasado, porque este año ya es el coronavirus, ¿no? Y la cuarta causa es la cirrosis por todas las causas. Entonces, vemos que estos, o sea, son enfermedades que están muy asociadas a lo que es el síndrome metabólico, la obesidad, ¿sí? Y los trastornos de los lípidos. Lo que les quería comentar en esta diapositiva es que uno piensa que el hígado está como que abajo del diafragma y por aquí a la derecha y que el corazón está a la izquierda. ¿Y cómo es esta relación? Los cirujanos, sobre todo los cirujanos de trasplante, les podrían decir que la realidad del corazón y el hígado están conectados por un pedacito de vena cava que mide menos de 5 centímetros. Y cuando hay una donación multiorgánica y llega el equipo de corazón y el equipo del hígado, siempre se andan peleando por el rabito de la vena cava para conectar los órganos. Entonces, realmente el flujo que tiene el hígado y que va a salir por las venas hepáticas hacia la vena cava inferior para llegar al corazón y que haya la circulación, va a hacer que toda esta cantidad de grasa y citocinas y una serie de componentes que tenemos en el flujo sanguíneo proveniente del hígado lleguen directo al corazón, y por eso es que se asocia esta enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad isquémica, principalmente asociada a la hiperlipidemia y a la aterosclerosis y la arteriolosclerosis, y que va a estar directamente el flujo sanguíneo hacia el corazón, y por eso es que existe esta situación. Entonces, las enfermedades malignas son otra causa de mortalidad importante. Si bien hay relacionado el cáncer de hígado, hay otros cánceres que están incrementados en esta población, incluyendo el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, ¿sí? Y el cáncer de páncreas. Entonces, todos estos procesos inflamatorios están relacionados directamente a la esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva trato de, ¿cómo se llama? Pues mostrar la relación que existe de la resistencia a la insulina con todas estas otras enfermedades como la trombofilia, la microangiopatía, la hiperglicemia, la obesidad central, la hipertensión, hiperuricemia, dislipidemia y finalmente el hígado graso. Todo esto en conjunto va a hacer que nuestros organismos estén dañados, ¿sí? Existe una relación directa entre la grasa hepática y el síndrome metabólico. En este estudio que fue dirigido por el doctor Lumba, pero publicado por el primer autor Cotronen,
de 271 sujetos no diabéticos con todos los componentes del hígado metabólico se correlacionaron con hígado graso y el contenido de grasa hepática aumentó con el síndrome metabólico comparado con sujetos sanos, independiente del índice de masa corporal, edad y sexo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahora, como yo les decía, el hígado graso es una enfermedad muy compleja. Hay modificadores genéticos y modificadores ambientales, ¿sí? Y vamos a tener, estos son genes que se han identificado de forma muy importante en la génesis de lo que es la esteatosis, esteatohepatitis, o sea, la fibrosis y la cirrosis, ¿sí? Y aparte, esta parte del componente ambiental que incluye la vida sedentaria, la comida rápida, las grasas saturadas, las grasas trans y la carne roja procesada. No es la carne roja magra, ¿sí? Sino es la carne roja procesada, importante allí, ¿sí? Pero que es el gen de la adiponutrina, que la adiponutrina es una enzima que en el hígado va a ayudar al metabolismo de las grasas, ¿sí? Que el gen es el PNPLA3, existe una mutación que vamos a ver un poquito más adelante, se presenta en el 60% de los mexicanos, y es por eso muy importante para nuestra genética, ¿sí? Bueno, aquí en esta diapositiva combinada, y lo que intento ilustrar es cómo la resistencia a la insulina va a activar y va la adiposidad, ¿sí? En el mismo tejido adiposo y va a provocar una hiperglicemia e hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia provoca una lipogénesis de novo, con aumento de ácidos grasos libres, que va a aumentar la síntesis de triglicéridos y lo que va a contribuir a la esteatosis. El aumento de los ácidos grasos libres disminuye la beta oxidación y en exceso de lípidos en la dieta también va a aumentar los ácidos grasos libres, que van a aumentar tanto la síntesis de triglicéridos como disminuir la beta oxidación. Entonces va a haber un acúmulo de metabolismos tóxicos como son las ceramidas, el diacilglicerol, la lisofosfatilcolina y metabolismos oxidados del colesterol. Estos metabolitos tóxicos es del concepto de la lipotoxicidad, que es un estado caracterizado por la acumulación de ácidos grasos libres, que histológicamente se identifica como la degeneración balonoide y es el estado distintivo de la esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Es esta degeneración que vemos aquí el hepatocito como un globo, tiene un cuerpo de Mallory aquí, ¿sí? Esta es la degeneración estructural porque disminuye la beta-oxidación. Hay una. Entonces, en esta revisión que tiene el doctor Quentin Axty, que es un gran fisiólogo, ¿sí? Y un gran patólogo en Inglaterra, dice que hay 4 puntos donde el balance de la acumulación de grasa puede incrementar, o sea, se puede empezar, ¿sí? Aquí en los ácidos grasos, que vemos que esto viene, que ya es lo que habíamos visto, el aumento en la dieta y del tejido adiposo, ¿sí? A través de los carbohidratos, en la síntesis de ácidos grasos, a través de estas 2 enzimas que son responsables de esta cadena, que vamos a ver un poquito más adelante, y en la beta-oxidación, donde aquí participan los famosos agonistas, bueno, los PPAR gamma, los receptores, ¿sí? los peroxisomas, que van a estar en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico, y ahí es donde principalmente trabaja la adiponutrina, ¿sí? Y aquí en esta parte, ¿sí? Y que es la oxidación, la beta-oxidación peroxisimal y la beta-oxidación microsomal, los microsomas que son parte del retículo, ¿sí? Y van a afectar el acetil, bueno, van a afectar esta parte de la acetilcoenzima y el ciclo de Krebs y la acumulación de triglicéridos.
Aquí vamos a ver. ¿Qué sucede cuando tenemos resistencia a la insulina? ¿Cómo se nos va a alterar el metabolismo de los lípidos? Entonces, vamos a tener aquí que va a aumentar, ¿sí?, la cantidad de ácidos grasos, ¿sí? Hay que recordar que tanto la glucosa como la insulina van a aumentar también, ¿sí?, la síntesis de ácidos grasos, y entonces esto va a afectar directamente la beta-oxidación y el acúmulo de triglicéridos. Entonces aquí tenemos lo que diríamos, bueno, la insulina lo que debería de hacer es disminuir el nivel de glucosa, pero como en las células tenemos esta alteración de los receptores de la insulina o de la glucosa, de los transportadores de la glucosa, que son otros, digamos, cambios genéticos que también se van a asociar, que son esos los particulares de la diabetes mellitus, digamos. Entonces, esto va a traducir en que tenemos un exceso de glucosa y un exceso de insulina, y esto pues trastoca, digamos, o enloquece a los hepatocitos, y entonces los hepatocitos, al tener insulina y al tener glucosa, pues lo que hacen es un acúmulo de ácidos grasos. Ahora, si a esto sumamos que tenemos una alteración genética de la cadena de la beta-oxidación a nivel microsomal, pues lo que sucede es que alteramos tanto el ciclo de Krebs y aumentamos el nivel de los triglicéridos, ¿sí? Esto es, aquí es importante comentar que cuando tenemos una resistencia a la insulina, esta resistencia a la insulina es periférica. Los hepatocitos siguen teniendo una sensibilidad a la insulina preservada, y eso se traduce nuevamente en lo que comentábamos, el aumento de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, nosotros diríamos, bueno, entonces prevenir la síntesis de triglicéridos debería de mejorar la enfermedad. Bueno, si nosotros tratamos la hipertrigliceridemia, sí mejora la esteatosis, pero empeora la esteatohepatitis en los modelos animales inducidos por la dieta. Y esto es otro de los componentes importantes de por qué nosotros decimos que esto sucede, es porque para que aumenta los triglicéridos, resulta que lo que tenemos aumentado es la glucosa. Y al aumentar la glucosa, también aumenta la síntesis, la glucosa se puede transformar en alcoholes en el hígado, y entonces empeora la esteatohepatitis, porque por ejemplo, la fructosa, que es uno de los azúcares que se procesa en el hígado, aumenta la síntesis de alcohol, y entonces eso produce una especie de hepatitis alcohólica, no inducida por alcohol, pero sí por el metabolismo de los azúcares en el hígado. Entonces es por eso que sucede esto, ¿sí? Entonces aquí vemos nuevamente que es la oxidación, ¿sí?, que está alterada a nivel microsomal, y eso es lo que va a suceder en nuestro hígado. Entonces, entonces lo que tenemos es que no es un solo impacto lo que nos va a generar esta enfermedad grasa del hígado, sino son múltiples impactos. El impacto genético, ¿sí?, el impacto del exceso de glucosa y el exceso de insulina, con sensibilidad hepática a la insulina preservada, ¿sí?, una alteración de la producción de ácidos grasos por el tejido adiposo y por la ingesta, y esto va a repercutir directamente hacia el estrés oxidativo, que lo va a aumentar a través de la disminución de la beta-oxidación, nos va a generar un estado de lipotoxicidad, y esto va a aumentar las citoquinas, las adipoquinas, y todo esto, aquí está el impacto de la fructosa, de la dieta, ¿sí?, y al mismo tiempo los estados inflamatorios. La fructosa, hay que recordar que también se fermenta
en el intestino y eso va a aumentar las endotoxinas que van a llegar directamente por la vasculatura abdominal hacia el hígado a través de la vena porta. Entonces eso también va a afectar el estrés oxidativo y va a generar necrosis y apoptosis de los hepatocitos. Entonces, esta es otra forma de verlo, muy interesante, ¿sí? Tal vez un poquito más gráfica, donde vemos que sí hay ciertas enzimas aquí, sobre todo estas y la esteril coenzima deshidrogenasa 1, que es muy importante porque en la actualidad está ya un estudio de fase 3 de un ácido biliar que está modificando la actividad de esta enzima y esto reduce tanto la fibrosis como el acúmulo de grasa en el hígado. Entonces, y permite obviamente que haya una beta-oxidación mitocondrial hiperoximal adecuada con una disminución. Bueno, aquí en el modelo es que al alterarse esto, la beta-oxidación mitocondrial hiperoximal aumenta las especies reactivas de oxígeno y esto va a generar una disfunción mitocondrial y la consecuente apoptosis y necrosis del hígado, ¿no? Y bueno, aquí también vemos la lipotoxicidad en el aumento de los metabolitos lipotóxicos. Entonces, es toda una cadena. Entonces, sí, la obesidad tiene un papel muy importante en la generación de la enfermedad hepática con o sin resistencia a la insulina, y eso es un hecho. Aquí esta diapositiva me encanta, ¿no? De la personita que está con su adiposidad visceral, ¿no? Y entonces con inactividad, con un incremento que es lo clásico del síndrome metabólico, un incremento del perímetro de la cintura y que esto hay un aumento de energía y adipocitos, hay hipoxia, alteración del flujo de muerte y aumento de las ceramidas, citocinas, quimiosinas a nivel periférico, pero también se afecta el hígado al haber un aumento de lipogénesis de novo y un acúmulo de triglicéridos. Y cuando las células finalmente explotan, porque eso es lo que sucede en una apoptosis o una necrosis, hay un aumento de las enzimas hepáticas. ¿Qué enzimas hepáticas se van a aumentar? Puede ser la LT, la ST y la GGT, pero sus aumentos no son muy discretos, 2, 3 veces el nivel, y muchas veces eso también es una cosa que debo aclarar ahorita. Para las asociaciones de estudios de enfermedades hepáticas en el mundo, se ha fijado que la ALT, el nivel, no debe de ser más de 20, ¿sí? Aunque el nivel de la normalidad por el laboratorio y diga por los reactivos dice, no, el nivel de la ALT y de la ST digamos, de 0 o de 5 a 40, ¿sí? Realmente los hígados sanos tienen un nivel promedio de 20. Un nivel por arriba de 30 ya no se estaría traduciendo una alteración hepática. Y un nivel de 40 definitivamente es algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, aunque diga que es normal, no es normal, está elevado, ¿no? Entonces, bueno, y aquí vemos que pues mismo hay un aumento del nivel de los triglicéridos periférico y una disminución del colesterol HDL, ¿no? Y bueno, y sabemos que estos cambios se ven relacionados a un aumento de la glucosa y un aumento de la insulina. Esto nuevamente aquí, pues es un diagrama que nos muestra la relación entre todos estos factores, la obesidad, la resistencia a la insulina, lo que le llamamos el primer hit o el primer daño, el primer golpe al hígado, ¿sí? Que nos va a producir esteatosis. La alteración de la cadena oxidativa nos va a producir el segundo hit que va a provocar una esteatohepatitis y el concepto de la lipotoxicidad con disfunción mitocondrial y que van a conducir a la muerte hepatocelular. Entonces hablábamos de los factores genéticos. Esto que parece como un trabalenguas, pero que los que lo vemos todos los días ya nos lo aprendimos, el gen PNPLA3, sintetiza la adiponutrina, ¿sí? La adiponutrina es una enzima que va
hidrolizar los triglicéridos. Entonces, digamos, la mutación más frecuente es esta, la I148M, del alelo de este gen, va a promover una adiponutrina disfuncional que acumula los metabolitos tóxicos del hígado. Y vean la prevalencia de los pacientes homocigóticos. En la etnia europea es del 5%, en la etnia afroamericana es del 2% y en la etnia hispana es del 25%. Entonces, esto es algo que está pegando muchísimo, sobre todo a la población mexicana. Porque nosotros pensaríamos, y siempre nos consideramos, ¿no? Ay, no, los mexicanos somos una población mestiza, ¿no? De que provenimos de los indígenas mexicanos con los europeos que conquistaron México, pero eso fue hace 500 años. Entonces, por estos últimos 500 años no ha habido grandes migraciones a México, y los que migran no vienen a México, sino se pasan a Estados Unidos. Entonces no nos dejan genes nuevos, sino que nosotros tenemos aquí un pool de genes que se está reciclando constantemente, y nosotros podemos ver que está sobreexpresada esta mutación en la población hispánica, y sobre todo que le llaman en Estados Unidos hispánica o latina, pero que se compone principalmente de mexicanos. Entonces, esta es una diapositiva muy interesante que me encontré en la Asociación Americana de Diabetes, y que dice que los cambios absolutos de los triacilglicerol están relacionados a precisamente, ellos ya le llaman una variante, porque bueno, pues sí, sería un polimorfismo del PNPLA3, dado que se presenta en más del 6% de la población. Población es obesa y que tiene los subtipos de PNPLA3, ¿no? Podemos aquí los que no tienen, que no son portadores, como están disminuidos los triacilgliceroles de cadenas de 16 carbonos y de 18 carbonos, los obesos relativos a los no obesos, ¿sí? Y aquellos que tienen la mutación relativos a los obesos. Entonces, vemos que la cantidad de los ácidos libres no esterificados como aumenta. Y bueno, esto es incluyendo ya el resto del organismo, cómo este hígado graso va a interactuar con los diferentes órganos, principalmente el tejido adiposo, que antes no considerábamos un órgano, pero que ya se está considerando un órgano, y el intestino, ¿sí? Aquí con la microbiota, cómo va a alterar la producción de kilomicrones y de VLDL, y cómo toda esta grasa, ácidos grasos y los triglicéridos va a incrementar el estrés oxidativo y las células de Kupffer y las células estelares, que sobre todo las células estelares son las que van a activarse y producir fibrosis en el hígado. Pero ¿cuál es la historia natural de todas estas cosas que ya les dije, ¿no? Resulta que aproximadamente a nivel mundial del 25 al 35% de las personas tenemos hígado graso, pero solamente una minoría va a progresar hacia la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, esto es como una paradoja. Dicen, una población sustancial con hígado graso, pero solamente una minoría progresa a la enfermedad hepática avanzada. Y estas son estas gráficas de las personitas que son muy bonitas, ¿no? Entonces, nuevamente a este estudio que está aquí que es del doctor Singh, pero que en la realidad el que dirigió este estudio es nuevamente el doctor Lumba, es que es él es originario de la India, pero vive en San Diego y es un gran hepatólogo que ha estado estudiando la progresión del hígado graso y la esteatohepatitis no alcohólica por, yo creo, al menos más de 10 años. Hicieron este metaanálisis de 11 estudios de biopsias pareadas, o sea, de la biopsia inicial y la biopsia que pues era 3 o 5 años, ¿sí? Y que vieron que, por ejemplo, para la población occidental y para la población asiática, digamos, el hígado graso, cómo progresaba,
y cómo progresaba la esteatohepatitis no alcohólica, el tiempo de progresión. Se consideró que más o menos el 40%, esto es importantísimo, progresa en hígado graso, progresa la fibrosis, y que cada estadio de fibrosis, nosotros, bueno, los patólogos, vamos a decir, y reconocemos, y los patólogos o que se van a reconocer 4 estadios de fibrosis, siendo el 4 la cirrosis, ¿sí? El 3 la precirrosis, que ya es la fibrosis en puente, ¿sí? La fibrosis 2 y la fibrosis 1, que es la fibrosis pericelular, ¿no? Entonces, y la fibrosis 2 es pericelular y periportal. Entonces, la progresión de un estadio de fibrosis a otro estadio de fibrosis se da en 14 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una enfermedad que progresa lentamente. Que acuérdense, el hígado graso es aquel en el que no encontramos la degeneración balonoide y tanta inflamación, ¿sí? Sin embargo, sí progresa, por lo cual muchos científicos y muchos médicos estamos en desacuerdo que el hígado graso, que decimos simple, no es una esteatohepatitis, o sea, es un hígado graso al que no le encontramos aún una célula que sea balonoide, digamos, pero en la biopsia, debo de aclarar, pero sí progresa, o sea, es una enfermedad lenta. Eso significa que cada 15 años vamos a estar viendo una progresión. Entonces, para que progrese de F1 a F4, van a pasar aproximadamente 30, 40 años, ¿sí? El hígado es un órgano que fibrosa lentamente. También en la hepatitis C hemos visto esos modelos. Ahora, en aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis, que es los que ya tienen, que se identifica en la primera biopsia, la degeneración balonoide, la progresión de la fibrosis de un estadio a otro es de 7 años. Entonces, eso significa que en 20 años el paciente puede progresar, ya tener una cirrosis, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si en una parte de la población vamos a tener, los que tienen esteatohepatitis, una disminución en la cantidad de vida, pero en otros pacientes es posible que no. También todo depende de cuándo identifiquemos a estos pacientes. Nosotros hemos identificado pacientes tan jóvenes como 28 años, digamos que la población que nosotros tenemos en seguimiento de esteatohepatitis tiene, bueno, sí, de esteatohepatitis principalmente y de hígado graso, tenemos unos 500 personas en seguimiento y tenemos pocos jóvenes, pero aquellos que tenemos jóvenes tienen aproximadamente, tenemos un paciente de 17 años, pero tenemos tenemos 2 pacientes de 27 años que ya tienen fibrosis grado 3. O sea que su enfermedad empezó cuando eran niños y casualmente esas 2 personas que tienen esta enfermedad tienen obesidad. ¿Sí? A comparación de otras personas que tenemos que tienen una fibrosis grado 3 o una fibrosis grado 4, pero tienen 60 años. Entonces, esa enfermedad posiblemente empezó alrededor de los 30, 40 años. Entonces, esta es la diferencia. Sí hay estas personas que se están afectando en edades muy tempranas, pero también tenemos la mayor parte de las personas que tienen alrededor de 55, 60 años, ¿sí? Y que, bueno, si nosotros tomamos en cuenta que la progresión de la enfermedad, bueno, sí va a disminuir su cantidad de vida, pero a espacios un poco más prolongados hacia el final de la vida, ¿sí? En este mismo análisis, este es otro análisis que hizo el doctor McPherson, la progresión del hígado graso, también análisis de biopsias pareadas en 108 pacientes, de los cuales 27 tenían hígado graso y 81 tenían esteatohepatitis. El tiempo promedio entre las biopsias fue de 6.6 años. El 40% de estos pacientes tenían una fibrosis estable. O sea,
permanecieron en el mismo grado de fibrosis. Y esto, si nosotros nos regresamos a esta diapositiva, diríamos, pues bueno, sí, o sea, a lo mejor los agarramos en el primer año, ¿sí? Del estadio, y entonces, por eso, a los 6 años, pues tenían el mismo grado de fibrosis, o a lo mejor fueron aquellos que tenían hígado graso que progresan en 14 años, ¿no? Y la progresión en el 42%, que es algo bastante razonable. Sin embargo, vean esto, hay una regresión en el 18%. ¿Qué sucede? Y esta progresión fue a F3 en el 31% y a cirrosis, que es la F4, en el 12%. Sí existe una regresión espontánea de esto, ¿sí? Y esto es lo que ha trastocado un poco el estudio de la enfermedad grasa y de los estudios clínicos para tratamiento, porque hay personas que aún con placebo pueden tener una respuesta. Entonces es una enfermedad aparte muy compleja, ¿sí? Entonces, y aquí lo que es también muy importante es que en todos los estudios que se han hecho, es la fibrosis, no la presencia de esteatohepatitis, el predictor más importante de la mortalidad por enfermedad grasa. Entonces, no importa si el paciente tiene esteatohepatitis, lo más importante es la etapa de fibrosis en que el paciente se encuentre, el que nos va a dar la predicción de la mortalidad. Entonces, esto es algo que debemos de recordar y tomar en cuenta que la fibrosis también está asociada con los resultados a largo tiempo de los pacientes con hígado graso y que de verdad solamente la fibrosis se asoció a la mortalidad y a la necesidad de trasplante y a los eventos hepáticos relacionados, como lo que puede ser sangrado varicial, presencia de ascitis, hepatocarcinoma, ¿sí? Que la presencia de esteatohepatitis o esteatosis o cualquiera de sus componentes no tiene un factor pronóstico independiente, solamente la fibrosis. Entonces, el estado en que nosotros encontramos del paciente en la fibrosis nos va a decir que hacia dónde va a avanzar, ¿sí? Y esto, pues sí, sobre todo en la enfermedad hepática es terrible, ¿sí? Entonces, esto es algo que me gusta, esta diapositiva, porque nos enseña que un hígado con grasa puede volverse un hígado con grasa e inflamación en aproximadamente 7 años y después de esto, en este transcurso puede ponerse la degeneración, imponerse, que sería ya nuestro componente de esteatohepatitis, y la inflamación portal, ¿sí? Ahí va a haber 2 tipos de progresores, los progresores rápidos, que van a avanzar hacia la cirrosis y que van a o morir o van a trasplantarse o van a desarrollar hepatocarcinoma, y aquellos progresores lentos, ¿sí? Que en un momento dado, no sabemos cuándo y no sabemos cómo, aún progresan hacia la fibrosis y a la cirrosis. Entonces, más o menos conociendo que el 20 al 30% de la población global tiene enfermedad grasa, tenemos que el 5 a 10% van a desarrollar esteatohepatitis, el 38% de estos pacientes van a desarrollar una fibrosis, el 30% cirrosis y el 1 al 2% cáncer. Entonces, y es nuevamente el tema de por qué fibrosan lento o fibrosan rápido, ¿verdad? Pero aquí vemos este metaanálisis de 11 biopsias pareadas, de 11 estudios de biopsias pareadas, y vemos los pacientes que progresan lentamente y los pacientes que progresan rápido, ¿sí? Hacia la fibrosis 4. ¿Sí? Y aquí dice, este fue de 5.9 a 3.7 años, de 5.9 más menos 3 años de seguimiento. Entonces, es interesante. Entonces, aquí hacia el diagnóstico es algo que aún estamos muy en lo verde, digamos, realmente. Los lineamientos de la Asociación Americana de Estudio de las Enfermedades Hepáticas dicen que para que nosotros diagnostiquemos esteatohepatitis, hígado graso lo puedes diagnosticar con un ultrasonido, ¿sí? Pero
para diagnosticar esteatohepatitis necesitamos una biopsia hepática. El 60% de los pacientes con esteatohepatitis tienen enzimas hepáticas normales. Entonces, que nosotros veamos enzimas hepáticas normales no le quita el hecho de que el paciente puede tener una esteatohepatitis. Es más, los pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas, que andan por ahí de 100, 120, habitualmente esos pacientes tienen una fibrosis grado 1 o grado 2, mientras que los pacientes que tienen fibrosis grado 3 o grado 4 tienen enzimas hepáticas normales. En este momento realmente no tenemos una prueba no invasiva con suficiente sensibilidad o especificidad para diagnosticar o descartar esteatohepatitis. ¿Qué población tiene la esteatohepatitis? O sea, ¿cuáles son nuestras señales de alarma para una probable esteatohepatitis? Para decidir a quién debemos de mandar una biopsia hepática son aquellos a mayor edad que generalmente son mujeres de etnia latina o hispana o latinoamericana, o sea que todos los mexicanos, no es cierto, hipertensión, obesidad, estos son en Estados Unidos, ¿no? Pero pues aquí también debemos de enfocarnos, aquellas mujeres que son hipertensas, obesas, ¿sí? Que la relación ALT-AST que se invierte, ¿sí? El nivel de insulina, y bueno, teóricamente, pues muy bonito que tuviéramos poder hacer el genotipo de PNPLA3, pero en la realidad eso no es una prueba que tengamos disponible a la mano. Esa prueba genética no se está haciendo en ningún laboratorio, digamos, privado, ni son todos de investigación, digamos, y importante aquí esta frase que dice: ningún estudio de laboratorio o de imagen va a predecir al 100% con seguridad a aquellos que tienen esteatohepatitis. Por el momento solamente es la biopsia. Entonces, digamos que métodos no invasivos tenemos el ultrasonido hepático, la elastografía, ¿sí? Y podríamos decir estos scores que se hacen como el FIB4 y hay un algoritmo para calcular el hígado graso, la probabilidad de hígado graso, pero hígado graso no es esteatohepatitis, ¿sí? Ante que nosotros vemos una alteración de la función hepática, siempre decimos, posiblemente sea una esteatohepatitis, ¿sí? Pero aquí, como les decía, entre el 60% al 80% de los pacientes con esteatohepatitis tienen enzimas hepáticas normales, entonces carecen de sensibilidad para el diagnóstico totalmente y existe poca correlación del daño con el nivel de estas enzimas. Y la ALT disminuye con la progresión a la cirrosis, y eso es muy claro, pues a menos masa de hepatocitos, pues menor cantidad de ALT. Y la severidad histopatológica no se correlaciona actualmente con las pruebas de laboratorio. Existe ahí una prueba que ya se aprobó por la FDA, bueno, en el sentido de que ya se reconoce su sensibilidad, y es el NIS4 de la compañía Genfit, pero aún no está comercializada en ninguna parte del mundo. Existe, sí, pero no tiene ahorita cómo podamos nosotros enviar a los pacientes a hacerse esta prueba, como en algún momento hicimos el fibrotest o hay otras, ¿cómo se llama? Pruebas o algoritmos, ¿no? Para supuestamente que van a predecir un daño hepático, pero en la realidad vemos, como ya les dije, no hay mucho. Este es un algoritmo muy importante que lo metí aquí para no olvidarlo, sobre todo porque es una parte de diagnóstico. Y entonces, en la actualidad, la Asociación Americana de Diabetes
dice que todo pacientes con resistencia a la insulina o diabetes mellitus que tenga más de 10 años con su padecimiento, se le debe de hacer, sobre todo si tienen una ALT o un ultrasonido anormal, se debe de hacer una medición de la fibrosis, ¿sí? Ya sea por la elastografía por resonancia, por esta que dice aquí, la elastografía transitoria, esta es realmente el FibroScan, o algún otro marcador, dice, de paneles de fibrosis, que podría ser el Fibrotest, ¿no? Pero, o cualquiera de estos otros marcas que hay. Pero realmente lo que se debe hacer es el más, digamos, disponible tal vez, o el menos invasivo y más tolerable es la elastografía transitoria, que es el FibroScan. Y esto nos va a dar una medición de la dureza hepática a través de kilopascales y a través del eco de los decibeles nos va a dar el CAP, que es la cantidad de grasa aproximada que debe de haber en el hígado. Y entonces estos que son los pacientes que tienen un riesgo alto o intermedio, se les debe, aquí dice, referir al hepatólogo y considerar una biopsia hepática. Esto de la pioglitazona, pues es el único medicamento que ha demostrado disminuir la grasa hepática, ¿sí? Y un poco de la inflamación, pero no la fibrosis. Pero la pioglitazona tiene otras implicaciones, como un aumento en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto sí, la biopsia hepática es el único, digamos, medio a través del cual vamos a diagnosticar una esteatohepatitis de forma definitiva, ¿sí? Y aquellos pacientes con un riesgo intermedio de tener fibrosis, bueno, van a la biopsia hepática. Los pacientes que no tienen esteatohepatitis, entonces dice aquí evaluación periódica y el standard of care de los pacientes con y enfermedad grasa, que es baja de peso y ejercicio, ¿no? Dieta y ejercicio, que eso sí se ha demostrado que en los pacientes con fibrosis grado 1 disminuye tanto la esteatosis como la fibrosis. Pero bueno, la realidad es que existen muchas barreras para el ejercicio y para la dieta. Y hay barreras tanto psicológicas como reales en este aspecto, ¿no? Que eso es otro tema completamente. Entonces, nuevamente aquí, bueno, cómo evaluar, bueno, aquí está el APRI, el FIB4, los niveles de ferritina, el score de la fibrosis de la esteatohepatitis, la relación de AST con ALT, el Fibrotest, el Fibrometer, y estos que también nuevamente que son ¿cómo se llama? La prueba ELF, que últimamente en los ensayos clínicos se ha estado tratando de validar, pero pues todavía le falta, ¿sí? Y los péptidos ¿cómo se llama? Del ácido hialurónico y estos que se miden con esta prueba, pero que realmente no, en ninguna de estas ¿cómo se llama? Pruebas, nos puede diferenciar entre hígado graso y esteatohepatitis y no nos predicen significativamente la fibrosis. El ultrasonido, pues sí nos indica, el ultrasonido simple, si hay grasa o no hay grasa, o si ya hay cirrosis, ¿sí? Pero en sí tampoco nos dice si hay esteatohepatitis, nada más nos dice que hay hígado graso. La elastografía nos puede predecir la fibrosis, pero no si hay esteatohepatitis. Aquí lo que es la esteatohepatitis basada en técnicas de ultrasonido, uno es el ARFIL y la otra es el Shearwave, que son el Explorer y ya hay de Siemens, muy buenos equipos, ¿sí? Y la resonancia magnética, que es excelente, ¿sí?
pero bueno, la situación de la resonancia magnética es un estudio que dura mucho más, ¿sí? Este es el famoso FibroScan, que nos va a medir la transmisión del sonido, ¿sí? Y esta es una tecnología que a mí me encanta decir que lo primero que para lo que se utilizó era para medir quesos en Francia, la dureza de los quesos, la madurez. Entonces, resulta que después tiene muchas aplicaciones médicas, pero hacia nosotros pues es lo que nos mide mejor la fibrosis hepática, ¿sí? Y mide uno de las, digamos, barreras que tiene esto es que solamente mide hasta 4.5 centímetros de la superficie de la piel. Habitualmente el hígado debe estar como a 3 centímetros, 2.5 a 3, como ven en esta parte de aquí, pero lo que sucede en la población mexicana, bueno, en la población obesa mexicana, es que muchas veces el hígado está hasta 6 o 7 centímetros por debajo de la superficie de la piel. Entonces, realmente no, en esas personas no nos mide adecuadamente. Ya hay una nueva tecnología, un nuevo programa que se hizo por parte de Ecosense, que es quien fabrica el FibroScan, y parece que esto mide un poco más, hasta como 6 centímetros, entonces pues tenemos más posibilidades de no equivocarnos en cuanto a la dureza hepática. Es lo que les decía, que hay una falla para obtener resultados en el 3.1%, dependiendo del panículo adiposo y de la ¿qué es? Es la adiposidad visceral, porque muchas veces es más profunda. ¿Sí? El shear wave es una onda de cizalla que le llaman se podría traducir en español. Es una tecnología muy bonita de la empresa Supersonic, en que podemos ver el hígado y medir de forma continua y en vivo la dureza hepática, y también pero no nos mide la cantidad de grasa como la elastografía transitoria a través del CAP. Esta más nos mide una relación entre el hígado y el riñón. Y bueno, y de la vibración continua, que es a través de la resonancia magnética, como pueden ver, aquí se ve muy bonito, cuando están más delgaditos digamos, estos ecos, es un hígado más normal, y cuando están más gruesos, como en este caso, puede ser una cirrosis o una fibrosis, también nos mide aquí. Las escalas son diferentes en cada uno de ellos, ¿sí? Pero esto es una cosa que se lo debemos dejar definitivamente a los radiólogos, ¿sí? Aquí, como vemos bien, que en la resonancia magnética 2.4 kilopascal es un F1, mientras que 9 kilopascal es un F4. Por ejemplo, en la elastografía transitoria, 9.9 pascales es aproximadamente un F3 no, es un F2 realmente. Entonces, pero aquí lo interesante es el grosor de los ecos y cómo se ven, ¿no? Son programas muy especiales para medir esto. Y finalmente la biopsia hepática. Pero digamos que uno de los limitantes de la biopsia hepática, aparte de que es un procedimiento invasivo, ¿sí?, con sus riesgos, es que realmente la biopsia hepática no representa la totalidad del hígado, sino es nada más que hagamos de cuenta de un balón de fútbol americano, tomamos un gusanito de 2 centímetros por 1 milímetro de espesor. Entonces realmente no lo representa, y esto puede dar un diagnóstico no acertado, y es por eso que muchas personas consideramos que no es del todo acertada, ¿sí? Los riesgos de las biopsias hepáticas en la realidad, pues, son más la ansiedad, el dolor local y reacciones vasovagales, ¿sí? Y en menos del 1% puede haber hemorragia, neumotórax, peritonitis biliar o punción a otras vísceras, y la muerte en menos del 0.01%. Entonces, sí tiene riesgos, pero la mortalidad es realmente baja. Y finalmente aquí, en esta, quiero ilustrar la cantidad de medicamentos que en la actualidad se están desarrollando, ¿sí?,
para el tratamiento sobre todo de la esteatohepatitis y de la fibrosis hepática. Muchos de estos ensayos clínicos ya están en México. Lentamente se van liberando por la COFEPRIS, pero sí es un problema de salud pública que tenemos en este país y que sí se está tratando de llegar también al conocimiento. Esto es parte de iniciativas mundiales, ¿sí? En conclusión, les quiero, pues, les quiero manifestar decir que la esteatohepatitis no alcohólica y la enfermedad de grasa del hígado no alcohólico son las manifestaciones hepáticas de la lipotoxicidad del síndrome metabólico y están relacionados directamente a un exceso de la ingesta calórica y de la obesidad y una homeostasis mal regulada, que la señalización inadecuada de la insulina, la disfunción mitocondrial y la alteración de los metabolitos de las lipoproteínas son los mecanismos principales que conducen a la acumulación de los triglicéridos en el hepatocito, y esta lipotoxicidad, junto con alteraciones del estrés oxidativo y factores exógenos como la microbiota, el exceso de consumo de fructosa y la predisposición genética, son factores que van a modular su progresión. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en toda esta cadena tan larga de lo que es la enfermedad del hígado graso. Y pues nuevamente quiero agradecer a los organizadores de este simposio toda su ayuda y todo su apoyo y la invitación a compartir este conocimiento. Gracias. Bien, pues como ustedes ya escucharon, estos avances que nos da la tecnología para mejorar la atención de los pacientes, en este caso con hígado graso, con riesgo de tenerlo, pues nos abren una expectativa que sin duda pues va a ser de mucho beneficio para estos pacientes. Le agradecemos a la doctora Laura Ladrón de Guevara nuevamente su participación y su valiosa conferencia magistral en este Congreso Medicina de la Obesidad del ISO. Por último, los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el panel que encontrarán en cada conferencia, mismas que podrán ver más adelante en el foro que está a su disposición. Buenas tardes y que estén todos muy bien. Muchas gracias.